Amigos de BPI TV Venezolanos por la información, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo para llevarles a ustedes en este momento un análisis exhaustivo sobre distintas decisiones que se ha tomado de la Asamblea Nacional Constituyente. Para unos, una asamblea legítima, para la mayoría del país y para todas las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos es una asamblea ilegítima, ya que la misma no contó con la consulta popular previa a lo que fue esta elección, que también, por supuesto, ya distintos voceros, distintas instancias han manifestado que la elección para la legitimidad de origen de la Asamblea Nacional Constituyente, que es a través del voto, ha sido cuestionada luego de las decisiones que se han emanado de la plataforma tecnológica, que en este caso la tenía Smartmatic. En tanto y cuanto acá en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente ya está generando decisiones, y justamente parte de esas decisiones las vamos a consultar con Luis Sucre, que ya está con nosotros acá, abogado penalista, experto en derecho penal y litigante. Sí nos gustaría conocer, doctor Sucre, en primer lugar, cómo hacer en cuanto a estas legislaciones que se vienen haciendo para el odio, la discriminación, cómo medir eso, también el impacto de la más reciente decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de enjuiciar por traición a la patria a personeros de la oposición. ¿Es eso buscar paz? ¿Es posible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la legislación venezolana? Bueno, primero que todo, es importante señalar el carácter legislativo que se está intentando dar a los actos de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos actos no tienen rango legal, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente no está facultada para legislar. Esto que el presidente menciona tanto de leyes constitucionales, esto realmente no existe dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que ocurre? La paz no se impone, la paz no se legisla, la paz se gana. Y el hecho de que se penalicen o se criminalicen conductas, eso no va a garantizar que efectivamente en el país haya una paz. La paz se logra llamando a todos los factores, un diálogo nacional, un verdadero diálogo concertado y rescatando los valores republicanos y democráticos de la República. ¿Qué es lo que ocurre? La Asamblea Nacional Constituyente está buscando penalizar una serie de conductas, tratando de controlar ese clamor popular de manifestaciones que ocurrieron durante 4 meses en base a la imposición de sanciones penales. Esto carece de total fundamento. En principio, de manera legal, una cosa es lo legal y otra cosa son los hechos. ¿Qué es lo que ocurre con los crímenes de odio? Los crímenes de odio, no existe una forma de poder medir lo que es el odio. Recordemos que todas las normas penales tienen que estar regidas por algo que se llama el principio de legalidad. Ese principio de legalidad son normas cerradas, es decir, la norma penal que impone una sanción no puede estar determinada al concepto o al criterio que tiene el ente sancionador. Es decir, todo ciudadano debe conocer con exactitud cuáles son los delitos y cuáles son las conductas que se subsumen dentro de esos delitos. Como te estoy diciendo, no existe una forma de medir el odio y de verdad, si vamos a trasladar eso hasta el tema de las redes sociales, de conceptos que se emitan a través de los medios de comunicación o inclusive en reuniones, en grupos de la colectividad, de la comunidad, estaríamos hablando en un verdadero absurdo, ya que se escaparían incluso posibles conductas que pudiesen constituir verdaderamente situaciones de odio, pero que no se encuentren legisladas. Entonces, o pudiésemos pecar de ir más allá, o pudiésemos pecar incluso de ser tan restrictivo que se limite más allá a los ciudadanos de sus verdaderos derechos. Me comentabas el tema de que la Asamblea Nacional Constituyente quiere ajusticiar o trasladar a la justicia a líderes políticos de la oposición por el delito de traición a la patria. El delito de traición a la patria no es un invento de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese delito se encuentra en el artículo 128 del Código Penal y ese delito trabaja en varios supuestos. Un primer supuesto es que un conglomerado de personas se confabulen para alterar la estructura republicana del país. Eso no ha ocurrido en Venezuela. Que un conglomerado de personas requieran abiertamente la intervención de un país extranjero en Venezuela, eso tampoco ha ocurrido, que se revelen secretos militares, es decir, se revelen informaciones, por decirlo de alguna manera, de carácter estratégico para perjudicar la seguridad de la nación, y un último supuesto que es que se les dé recursos o abiertamente se apoye y se les suministre apoyo logístico a una potencia extranjera, o no necesariamente una potencia, cualquier gobierno extranjero que quiera intervenir en Venezuela. Realmente
muy personalmente no considero que eso hayan sido los supuestos que ocurrieron en Venezuela durante los últimos 4 meses y que siguen ocurriendo. Sin embargo, creo que, como te decía anteriormente, esa paz que tanto ellos claman no es verdaderamente una paz, sino es buscar calmar un clamor popular en base a sembrar el miedo ante la imposibilidad de lograrlo con los medios adecuados legales. Evidentemente estas decisiones vienen producto de la sanción que se impuso a Venezuela. ¿Pueden individualidades o grupos en un país determinado lograr que, en este caso Estados Unidos o cualquier gobierno pueda imponer una sanción al país? Porque ya venían imponiendo sanciones de manera unilateral a integrantes del Ejecutivo Nacional. Mira, verdaderamente sería absurdo pensar que las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América a ciertos personeros y representantes del gobierno nacional vienen motivados o a solicitudes expresas que hayan realizado particulares en Venezuela. La diplomacia de los gobiernos no se mueve por intervenciones particulares o meras solicitudes, así que verdaderamente no creo que ese haya sido el fundamento son investigaciones que ya se vienen llevando en los Estados Unidos de América por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, personas involucradas en casos de narcotráfico, personas involucradas en delitos de legitimación de capitales o lavado de dinero en instituciones bancarias en los Estados Unidos de América, así como en otras partes del mundo. Sí, me gustaría conocer también, porque muchas relatorías en materia de derechos humanos han criticado el sistema de justicia venezolano, en el caso penal, debido a las distintas detenciones que se han generado producto de las protestas, y también en el año 2014 el caso de Leopoldo López, por supuesto, es bandera dentro de esta situación. Ellos han dicho que es sistemático, es decir, hay una política de Estado diseñada a la violación de derechos humanos. En materia de la administración de justicia, ¿cómo es cierto prácticamente la utilización del aparato de la justicia para personas que simplemente disienten del Ejecutivo Nacional y no para realmente lograr disminuir la impunidad en Venezuela, como lo ha manifestado el Ministerio Público cuando estaba en manos de Luis Ortega Díaz? El tema del sistema de justicia viene ocurriendo desde hace aproximadamente 10 años. Si nosotros revisamos las leyes relativas al funcionamiento del Poder Judicial y a la Constitución, vemos que los jueces deben ser nombrados por concurso. En este caso, los jueces en Venezuela, desde hace aproximadamente 10 años, no han sido nombrados por concurso, sino que han sido nombrados unilateralmente, como se dice coloquialmente, a dedo, que no es la palabra más adecuada. Esto hace que todos los jueces sean de libre nombramiento y remoción. Esto permite que quienes detentan el poder tengan un control absoluto sobre los jueces e inclusive puedan imponer criterios al momento de dictar sanciones. Este es el primer tema que ocurre con el Poder Judicial. Ahora, debemos reconocer que desde la entrada en vigencia del Parlamento que se encuentra en funciones, eminentemente opositor, se han dictado una serie de decisiones judiciales que han buscado maniatar sus facultades legislativas. Por ejemplo, estamos en presencia de más de 100 decisiones que han limitado los ejercicios funcionales de la Asamblea Nacional. Es decir, de todos los actos legislativos que han emanado de la Asamblea Nacional, nada más han entrado y ni siquiera en vigencia, nada más fueron aprobadas 2 leyes. La primera de ellas fue una ley relativa a las instituciones carcelarias y a la utilización por parte de ciertos presos de teléfonos celulares y cualquier otro tipo de tecnología, las cuales lo utilizaban para perpetrar secuestros o extorsiones desde los centros carcelarios. Y el segundo fue una ley relativa a la seguridad social de los pensionados, relativo al cestatique, la cual no entró en vigencia porque en efecto fue aprobada y la Sala Constitucional acordó aprobarla. Sin embargo, la remitió de nuevo a la Asamblea para que ellos se encargaran de la revisión del financiamiento y toda la parte presupuestaria. Sin embargo, examinamos todos los demás actos legislativos que se han originado y la Asamblea Nacional ha sido, como digo, maniatada e imposibilitada de cumplir su función constitucional de legislar, al punto de que 2 decisiones de la Sala Constitucional fueron lo que originaron directamente y derivaron en los 4 meses de las protestas. En tal sentido, se evidencia, y volviendo a lo que te comentaba anteriormente, se evidencia una intromisión directa por parte del Ejecutivo en el Poder Judicial, lo que imposibilita que un ciudadano que tenga contacto directo con el sistema de justicia confíe en esta institución y tenga la seguridad de que va a recibir una respuesta adecuada y
básicamente imparcial, que es lo que depende uno, o lo que desea uno al momento de presentar un requerimiento. En este sentido, mire, personalmente considero que todas aquellas personas que sean trasladados a la justicia por los denominados delitos políticos o inclusive los delitos donde pudiese tener una intervención el Estado, evidentemente son procesos verdaderamente viciados y con una influencia política. Ya la justicia militar no está siendo utilizada por el Estado venezolano, están remitiendo a las personas a la justicia ordinaria, luego de lo que fue esta situación que se ha presentado con Luis Ortega Díaz y la designación por la Asamblea Nacional Constituyente de Tarek William Saab como fiscal general de la República. ¿Esto es manipulación del sistema de administración de justicia? Evidentemente es una manipulación, porque durante 4 meses, cuando todavía se encontraba en el cargo la doctora Luis Ortega Díaz, se utilizaba el procedimiento penal militar para sancionar a civiles, porque ellos sentían que no tenían el control de la fiscalía. Sin embargo, si lo tenían de los tribunales, como ocurrió en muchos casos en los cuales la fiscalía solicitó libertades plenas de personas detenidas, sin embargo, los tribunales acordaban privativas de libertad. Evidentemente es una manipulación del sistema de justicia. Cuando ya no necesito de esta justicia militar, porque ya volví a controlar la justicia civil, ahora migro esos casos de jurisdicción penal militar a la jurisdicción penal civil. Ahí se evidencia claramente el alto grado de politización que tiene el sistema de justicia en Venezuela y la necesidad imperiosa que tiene el partido de gobierno de controlar todas las instituciones republicanas. Usted hablaba de que hay una, por supuesto, una usurpación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en carácter de legislar. Ya están hablando de regulaciones a las redes sociales. Prácticamente las personas pueden ser detenidas y juzgadas penalmente por emitir un tuit, por emitir un comentario en Instagram o en cualquiera de las redes sociales, todas, por supuesto, en contra del Ejecutivo Nacional. ¿Es esto violatorio de los derechos de expresión, de libertades de expresión, de libertades ciudadanas y de libertades políticas que tienen los ciudadanos? Primero, como te decía anteriormente, todos los actos legislativos que mande la Asamblea Nacional Constituyente son actos nulos. La Asamblea Nacional Constituyente, en términos globales y en términos de legalmente adecuados, y si se hubiesen respetado todos los parámetros constitucionales y electorales, debería erigirse como un suprapoder, es decir, se encuentra por encima de todas las instituciones del Estado. Esto hace que los actos de la Asamblea Nacional Constituyente no sean susceptibles de control por parte de los órganos de justicia. Es decir, estas leyes constitucionales, que como las llama el presidente, que no existen, carecen de un control jurisdiccional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y esto vulnera la seguridad jurídica que tenemos todos los ciudadanos en principio. Ahora, entrando en el fondo, vamos a lo mismo, es la utilización de un sistema legislativo inventado, usurpando funciones del Parlamento para tratar de amedrentar a todo aquel que disienta en un momento dado de las ideas del sistema gobernante, por decirlo de alguna manera. El control de las redes sociales es algo que ya venía ocurriendo desde hacía bastante tiempo, ya esto lo venía advirtiendo incluso la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pero realmente es algo que no se puede materializar. Recordemos que hay a nivel internacional, todavía se discute de qué manera legislar, de qué manera reglamentar todas las conductas que se pueden dar en el marco de las redes sociales. En el caso venezolano, como muchas veces se carecen de elementos, incluso tecnológicos, de control de las redes sociales, se busca es amedrentar la voluntad de las personas. No existe propiamente un control de la red, sin embargo sí puedo controlar lo que tú digas en esa red. Sí, me gustaría también consultarlo, debido a que usted es parte de la defensa de la familia de Adriana Urquiola, esta periodista asesinada ya varios años, muchos vicios procesales en esa causa, que ella tiene una sentencia, pero se desconoce del paradero de Johnny Bolívar. En algunos casos dice que está detenido, en otros casos hay posiciones en las que habla de que está en libertad. ¿Cuál es la situación en ese caso? Y también entiendo que lleva adelante casos de personas heridas dentro de las protestas. ¿Cómo analizó o cómo analiza las protestas en función al actuar de los organismos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Nacional Bolivariana y por supuesto Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, y otros elementos que se incorporaron ya al final de las protestas, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia? Bueno, primero en el caso de la joven Adriana Urquiola, justamente el día de mañana esperamos que se lleve a cabo la audiencia de la Corte de Apelaciones. Te recuerdo que en esa causa Johnny Bolívar fue sentenciado a 17 años de cárcel.
una vez que él se acogiera al procedimiento especial por admisión de hechos. En efecto, cuando una persona se acoge al procedimiento especial por admisión de hechos, operan una serie de rebajas a la pena. Sin embargo, nosotros diferimos del cálculo de la pena realizado por el Tribunal de Juicio, al ser el cálculo de nosotros nos ascendía aproximadamente la pena de 21 a 22 años. ¿Qué es lo que nosotros estamos reclamando esa Corte de Apelaciones? Que verifique la decisión, que verifique la sentencia impuesta, ya que consideramos que fueron tomados en cuenta elementos que no tenían por qué haber sido tomados en cuenta por un tribunal de juicio, ya que no se realizó propiamente una actividad probatoria. Asimismo, se desmeritó la reincidencia en el caso de Johnny Bolívar. Recordemos que para el momento del fallecimiento de la joven Adriana Urquiola, en el año 2014, Johnny Bolívar debía estar cumpliendo una pena impuesta por un delito de secuestro cometido en el estado Lara. A esta fecha, por parte del Estado, no hemos tenido respuesta de por qué Johnny Bolívar, si estaba condenado, se encontraba en libertad. Asimismo, todas estas situaciones, como tú bien lo preguntas, nos genera mucha incertidumbre en cuanto al sistema de justicia, porque si esta persona logró sufragarse y andaba libremente, incluso portando un arma de fuego, y logró evadir los controles migratorios y salió para Colombia, evidentemente se nos genera mucha incertidumbre con lo que pudiese ocurrir con este nuevo sistema. Sin embargo, mantenemos la confianza en la institución, mantenemos la confianza en el proceso, y nosotros acudimos a él requiriendo sea revisada la pena y se imponga una pena adecuada y se garantice que este ciudadano la cumpla. Rápidamente, con el caso de las personas heridas en protesta. Con el caso de las personas heridas en protestas, lo que había ocurrido es que el gobierno venezolano, ya que se encontraban involucrados muchos funcionarios policiales o militares, trataba de obstaculizar las investigaciones que realizaba la Fiscalía, es decir, no aportaban las respuestas a los oficios, inclusive negaban las identificaciones de los funcionarios involucrados. Nosotros realmente tenemos la expectativa de que el gobierno venezolano ponga derecho a los funcionarios que fueron involucrados y que a estas personas, a estos familiares, se les satisfaga su pretensión de justicia adecuadamente. Bien, palabras de Luis Sucre, quien es abogado penalista, analizando no solamente el tema de las decisiones emanadas desde la Asamblea Nacional Constituyente. Ha dicho que hay una usurpación clara de funciones hacia la Asamblea Nacional, que es la encargada de legislar, que hay una cierta cantidad de leyes que están estimando realizar la Asamblea Nacional Constituyente que carecen de control legal por parte de erigirse como un suprapoder ante los demás poderes y el control que debería ejercerse del Tribunal Supremo de Justicia. También ha dicho que para el día de mañana está la audiencia en la Corte de Apelaciones en el caso de Adriana Urquiola, todo esto para revisar la sentencia impuesta a Johnny Bolívar luego del asesinato de esta joven y por supuesto herir a otro ciudadano. Recordemos que esta joven, cuando en el momento de haber sido asesinada, estaba en estado de gravidez. También ha dicho que hay diferentes causas que se están adelantando con personas que han sido heridas en los más recientes meses de protesta y que no se le ha dado el curso adecuado a estas causas, todas de carácter penal. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV Venezolanos por la Información.